En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle a su amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Son varias parábolas que menciona el Evangelio de Mateo, al igual que la semana pasada, el domingo, que se nos hablaba de la parábola del sembrador. Pero hoy yo quisiera centrarme en 3 puntitos. El más grande va a ser el segundo. Uno primero, Jesús explica, dice ahí, con parábolas, con cosas ordinarias de la vida. Explica el reino. Este primer punto es, yo te hago una invitación a que, como dice el Papa Benedicto XVI en el documento Verbum Domini, estemos atentos al libro de la creación que nos habla de Dios. A estar atentos porque Dios nos habla de muchas maneras. Por medio de la creación Dios nos habla. Por lo tanto, ¿qué me dice Dios con este acontecimiento que estoy viviendo? Con esta parte de mi historia, con esta parte de la historia de la humanidad. ¿Qué me dice el Señor por medio de la oración en la mañana, por medio del canto de los pájaros, por medio de lo que contemplo? Dios me habla en su creación. Segundo, la parábola del trigo y la cizaña. Aquí es donde voy a ahondar un poquito. Dios me habla por medio de la creación, y entonces Jesús propone como ejemplo cómo un señor siembra buena semilla y de repente ve que crecen, entre la buena semilla crece el trigo, pero un partidario, un maligno, un enemigo,
siembra cizaña. La gente que trabaja con él dice, vamos a arrancar la cizaña. Pero dice, cuidado, porque pueden arrancar también trigo. Y entonces, vamos a decirlo así, el trigo, que es inocente, puede ser arrancado por un ojo equivocado o por una mala percepción. ¿A qué vamos con esto? Esto explica el mal en el mundo. El mal en el mundo está presente, pero hay que tener cuidado con algunas afirmaciones. Algunos pseudofilósofos, algunas personas, escritores, de repente, o algunas personas piensan así. Es que hay que aprender a convivir, pues no hay que juzgar. Ya, sí, no hay que juzgar. Y luego hacia nosotros, pues bueno, ya, acéptate como eres. Mucha de la frustración en nosotros a veces viene porque queremos superar cosas o cambiar cosas que no podemos y ya, resígnate a vivir así. Cuidado con eso. Algo así como aprende a convivir con tus demonios. ¿Has escuchado eso? Son filosofías actuales. El Señor no nos está hablando de eso. Acéptate y ya, punto. No, el mal es mal y el bien es bien. Pero un error que cometemos es como dividir, como en las películas, los buenos de los malos y hacerlo antes de tiempo. A nosotros no nos compete. Y podemos de repente juzgar que una persona está haciendo algo malo a nuestros ojos, pero nuestros ojos no hay que creerles todo, porque de repente puede ser engañosa la vista. Cuando estás de noche y viene un automóvil con la luz encendida, no sabes medir las dimensiones o la distancia, igual que cuando es de día, mides más la distancia de día, y entonces te engaña el ojo por los efectos de la luz, por la oscuridad y la luz. Como algunas cosas también nos engaña la vista, hay efectos visuales. Bueno, igualmente puede ser en nuestra capacidad crítica y de juicio que caigamos en el error. Y entonces de repente tú ves que una persona se levanta a comulgar en la misa y dices, ese no se debería levantar a comulgar, porque yo sé que él tiene esta situación, pero tú no sabes si esa persona ya se confesó, si esa persona ya dejó el pecado, si esa persona está pasando, no sabemos. Y de repente nos detuvimos a juzgar. Y yo lo he escuchado, personas que me han dicho, padre, me dijeron que por qué comulgué. Y entonces yo digo, pues ¿por qué le preguntaron? ¿Quién eres tú para, si no conoces completa su conciencia, para preguntarte o juzgar eso? Entonces, tener cuidado y no dejarnos engañar por nuestra vista, porque la división de buenos y malos va a ser hasta el final, y no nos va a tocar a nosotros. Fíjate cómo dice Jesús que los que separan son los ángeles. Yo te pregunto, ¿tú eres ángel? ¿Verdad que no? Por lo tanto, no te toca, y ni es el tiempo ni eres quien para dividir, para separar y decir esto es bueno y esto es malo. Me refiero a las personas. Esta es una persona mala, esta es una persona buena. Tú no conoces su corazón. Dios sí. Dios sí sabe si esa persona dejó el pecado o no. Dios sí sabe si esa persona... Dios es paciente. Yo creo que otra de las cosas que nos enseña el Evangelio es la paciencia de Dios. Porque Dios cree que podemos cambiar. Dios cree que la persona pecadora puede llegar a convertirse. De hecho, ¿por qué a veces nosotros nos ponemos en el bando de los buenos? Generalmente, si a ti te pregunto, ¿eres bueno o eres malo? Bueno, pues tengo mis pecados. Pero muchas veces como que nos ponemos del lado de los buenos. Yo soy de los buenos. Y el Señor es el que conoce tu corazón y conoce tus pecados y conoce a las otras personas a quienes has considerado que son más malas que tú. Entonces, ni juzguemos como los otros son malos y yo soy bueno, ni tampoco nos atribuyamos eso o más bien seamos pacientes. Dios espera, Dios sabe esperar, el momento es hasta el final. Esa es la razón por la que la Iglesia cree en el sacramento de la confesión, por la que la Iglesia cree en el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque una persona que toda su vida fue mala, si al final se arrepiente, Dios puede recibirlo porque se arrepintió.
Entonces, no descartemos a nadie nunca. Dios es el único que se encarga de eso y lo hará al final de los tiempos. Se trata de no juzgar con nuestro criterio y segundo, tener la paciencia de Dios. Y lo que les decía como la última parte, es una invitación en el último renglón: el que tenga oídos, que oiga. Abramos nuestros oídos porque Dios nos habla. Dispongámonos porque Él siempre quiere seguirnos hablando a la conversión, a dejar el pecado. Entonces, siempre estemos abiertos a la voz de Dios, como lo decía al principio, que nos habla a través de la creación, a través de los acontecimientos. La segunda parte que decíamos, que no juzguemos y que seamos pacientes como Dios, para que no nos atribuyamos lo que no nos toca, ni lo hagamos de manera equivocada. Más bien, ni siquiera no somos nosotros quienes decidimos el destino de las personas. Eso le toca a Dios. Escuchemos siempre la voz de Dios, que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.